Me llamo Pastor Samuel Herrera, soy de Monterrey, México, y esta es la historia del día en que soldados armados intentaron callar mi voz, pero el cielo mismo se encargó de responder. Todo comenzó con una campaña evangelística en un pequeño pueblo rural. El sol ya caía, la plaza estaba llena de familias, niños corriendo, ancianos sentados en bancas escuchando atentos, y muchos corazones abiertos. Yo predicaba con toda libertad acerca del poder de Cristo para salvar y transformar vidas. Las personas lloraban, algunos levantaban sus manos, otros caían de rodillas entregándose al Señor. Había un ambiente de paz y esperanza, hasta que algo inesperado sucedió. De pronto, a lo lejos, escuchamos el ruido de motores y pasos firmes sobre el pavimento. Varias camionetas militares se estacionaron alrededor de la plaza. Los soldados bajaron con armas en mano, avanzando en formación. Sus botas resonaban fuerte contra el suelo. La multitud comenzó a murmurar con temor. Mi corazón latió con fuerza. Yo sabía que habían venido por mí. Los soldados avanzaban con paso firme. Sus botas resonaban contra el suelo de la plaza como si fueran truenos anunciando tormenta. Cada paso suyo hacía que la multitud retrocediera unos centímetros, como si el mismo miedo los empujara hacia atrás. Madres apretaban a sus hijos contra el pecho, ancianos buscaban refugio en los portales de las casas, y los jóvenes que minutos antes cantaban alabanzas ahora guardaban un silencio temeroso. El ambiente, que había estado lleno de alegría, ahora estaba cargado de tensión y de un temor casi palpable. Yo estaba allí, en esa tarima improvisada hecha con maderas viejas, aún con la Biblia abierta en mis manos. Desde lo alto vi el rostro de los soldados, duros, fríos, sin emoción. Sus ojos no reflejaban humanidad, solo obediencia a una orden que venía de más arriba. En sus manos apretaban las armas, y la luz del sol hacía brillar los metales como si fueran espadas de amenaza contra la palabra de Dios. Uno de ellos me señaló directamente, como quien marca un objetivo a derribar. El comandante, un hombre alto con uniforme impecable, dio un paso al frente y levantó la mano. Con voz firme, casi ensordecedora, gritó: «Se acabó esta reunión. Cierren los equipos. Silencio total». Su grito rebotó en las paredes de las casas y en los oídos de todos los presentes. La plaza, que segundos antes vibraba con cantos y aplausos, quedó sumida en un silencio pesado, sofocante, como si el aire mismo se hubiera detenido. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte, solo se escuchaba el retumbar de los pasos de los soldados acercándose más y más. Algunos hermanos comenzaron a llorar, otros se miraban entre sí sin saber qué hacer. Recuerdo claramente los ojos de una hermana anciana que me miró desde la primera fila. Sus labios temblaban, pero pude leer que decía en silencio: «No nos dejes, sigue predicando». Esa mirada me atravesó el corazón. Por un instante sentí miedo, un nudo en la garganta que me sofocaba, y dentro de mí una lucha comenzó. ¿Callar para evitar un problema mayor? ¿O seguir hablando y arriesgarlo todo? La duda duró apenas segundos porque en ese mismo instante una voz más fuerte que mis pensamientos habló dentro de mí. «No te detengas, predica mi palabra, yo estoy contigo». Mientras tanto, los soldados comenzaron a actuar con violencia. Dos de ellos se acercaron a los parlantes y arrancaron los cables. El sonido se cortó de golpe, dejando un eco extraño en la plaza. Otros empujaban a la gente, golpeando con sus fusiles las espaldas de quienes no se movían con rapidez. Escuché gritos, llantos, el llanto de niños que no entendían por qué de repente la paz se había convertido en caos. Mi esposa me miraba desde un costado con los ojos llenos de lágrimas, como implorando al cielo que me protegiera. Mis hijos pequeños se abrazaban a ella, temblando, sin comprender por qué papá estaba en el centro de aquella tormenta. Ese fue un instante decisivo. Sentí que el mundo me pedía silencio, que todo me empujaba a bajar de la tarima, a agatar la cabeza y a rendirme. Pero mi corazón ardía con un fuego que no podía contener. Y allí, en medio de soldados armados, de un pueblo paralizado y de un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra, comprendí que tenía que decidir: obedecer la voz de los hombres o ser fiel al llamado eterno de Dios. El comandante volvió a gritar, esta vez más furioso. «Dije que se calle de inmediato».
Su voz sonaba como un martillazo contra el ambiente, y los soldados que lo rodeaban levantaron sus armas apuntando hacia mí. El metal relucía bajo el sol de la tarde, y el solo hecho de ver esos cañones apuntando a mi pecho hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Era como si cada segundo pesara toneladas y la vida entera se resumiera en aquel instante. El pueblo contenía el aliento. Nadie se atrevía a moverse ni a hablar. Todo estaba suspendido en un silencio aterrador. Mi corazón latía con fuerza. Casi podía escucharlo en mis oídos. Por dentro sentía la presión de un miedo humano, natural, pero al mismo tiempo una fuerza sobrenatural me mantenía en pie. Recordé en ese instante las palabras de Jesús: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esa verdad ardía dentro de mí, dándome una valentía que no era mía, sino del Espíritu Santo. Así que respiré profundo, levanté la Biblia con mi mano derecha y con una voz que no sé de dónde salió, comencé a predicar más fuerte que antes. Las palabras salían de mi boca como fuego. No eran discursos preparados, no era mi voz temblorosa, era algo mucho más grande. Sentí que el mismo cielo hablaba a través de mí. Cristo es el Señor, y ningún poder en la tierra puede callar su nombre, ni armas, ni amenazas, ni hombres. La multitud, que antes estaba paralizada por el miedo, comenzó a murmurar. Algunos levantaron sus manos, otros cayeron de rodillas llorando. Era como si la fe despertara en medio del peligro, como si la oscuridad hubiera querido cubrirlo todo, pero la luz no se dejó apagar. El comandante se enrojeció de ira. Golpeó el suelo con la culata de su arma y gritó: «¡Cállalo ahora mismo!». 2 soldados corrieron hacia la tarima, subieron apresurados y me empujaron con violencia. Uno de ellos intentó arrebatarme la Biblia, pero la apreté contra mi pecho con todas mis fuerzas. Aunque sus manos eran más fuertes, yo sabía que no podían arrancar de mí lo que Dios me había dado. Mientras forcejeaban conmigo, escuché gritos de mujeres, vi a mis hijos llorar y por un segundo pensé que allí podía terminar todo, que mi vida podía apagarse en medio de esa plaza. Pero justo en ese instante, algo sobrenatural ocurrió. Una ráfaga de viento fuerte cruzó la plaza. Un viento extraño, como si viniera de lo alto y no de la tierra. Se levantó polvo, las ropas de la gente se agitaron y hasta los soldados se detuvieron sorprendidos mirando alrededor. Yo mismo quedé inmóvil porque entendí que ese viento no era natural, era el Espíritu de Dios manifestándose en medio del caos. Y dentro de mi corazón sentí una voz clara y firme: «No temas, yo estoy contigo. Nadie podrá tocarte hasta que cumplas mi propósito». Esa voz me llenó de una paz indescriptible, como si el mismo cielo hubiera descendido a esa plaza para respaldar cada palabra. Los soldados seguían a mi lado, todavía sujetándome, pero algo en sus rostros había cambiado. Ya no era solo enojo o frialdad militar. Ahora se notaba confusión, incluso miedo. Sus manos temblaban como si una fuerza invisible les impidiera hacer lo que se les había ordenado. El comandante, al verlos vacilar, rugió con furia: «¡Obedezcan! ¡Deténganlo de una vez!». Pero ellos no podían moverse. Era como si estuvieran atados por cadenas invisibles. El viento que había irrumpido en la plaza no cesaba, soplaba con más fuerza, y muchos comenzaron a cubrirse el rostro mientras otros lloraban diciendo: «¡Es Dios! ¡Es Dios!». Yo, con la Biblia aún apretada contra mi pecho, levanté la mirada hacia el cielo. No había nubes negras ni truenos, pero sentía que el cielo entero estaba inclinado sobre nosotros. Y sin poder contenerme, grité con todas mis fuerzas: «Jesucristo es el Rey de Reyes, y ningún ejército en la tierra podrá callar su nombre». Ese grito retumbó en la plaza como un trueno, pero no era mi voz, era algo más profundo, algo que atravesaba corazones y estremecía el ambiente. La multitud comenzó a clamar, algunos levantando sus manos, otros cayendo de rodillas, y los soldados, que antes me tenían sujetado, retrocedieron como si hubieran recibido un golpe invisible. El comandante no podía creer lo que veía. Su rostro estaba desencajado, la vena de su cuello se marcaba de la rabia y gritaba: «¡Cobardes! ¡Son solo palabras! ¡Hagan su trabajo!». Entonces levantó él mismo su arma y la apuntó directo a mi cabeza. El silencio fue total. Nadie respiraba. Nadie se movía. Yo podía ver la muerte reflejada en ese cañón.
fría y cercana, y sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía temer. Cerré mis ojos y dije en voz baja: Señor, en tus manos está mi vida. Si hoy debo entregarla, que sea para gloria de tu nombre. De pronto, ocurrió lo inesperado. Antes de que él disparara, una voz poderosa resonó en toda la plaza. No era humana. Era fuerte, clara, indescriptible, como el sonido de muchas aguas, y al mismo tiempo como un trueno suave que se mete en el corazón. Esa voz dijo: ¡Basta! Al instante, el comandante cayó de rodillas soltando el arma, como si todo su cuerpo hubiera sido paralizado. Sus soldados también se derrumbaron al suelo, algunos gritando de terror, otros con los ojos desorbitados, incapaces de levantarse. La multitud enmudeció, y lo único que se escuchaba era el eco de esa voz celestial retumbando en el aire. Yo abrí mis ojos, todavía temblando, y miré a mi alrededor. Nadie podía negar lo que había sucedido. Ese no era un truco, no era un montaje, era el poder de Dios manifestándose delante de todos. Los que me querían callar estaban de rodillas, y los que dudaban comenzaron a creer. En ese momento entendí que no era yo quien predicaba, era el cielo mismo proclamando que Jesucristo es el Señor de la vida y la muerte. El silencio en la plaza era absoluto. Miles de personas estaban de pie, con los ojos abiertos de par en par, tratando de entender qué había sucedido. Algunos lloraban en silencio, otros se cubrían la boca con las manos, como si no pudieran creer lo que acababan de presenciar. Y allí estaban los soldados, hombres entrenados para no mostrar miedo, tirados en el suelo como niños indefensos, incapaces de levantarse. El comandante, aún de rodillas, respiraba con dificultad, sudaba y miraba el cielo como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. Su arma seguía tirada en el suelo, olvidada, sin poder recuperarla. Yo avancé unos pasos hacia el centro de la plaza. Mis rodillas temblaban, no por miedo, sino por la magnitud de lo que había presenciado. Sentía que el aire mismo estaba cargado de la presencia de Dios. Levanté mi Biblia en alto y dije con voz fuerte: ustedes han sido testigos hoy de que no es un hombre el que predica, sino el Dios vivo. Este no es un espectáculo, no es un engaño, es el poder de aquel que venció la muerte en la cruz y que sigue reinando por los siglos de los siglos. En ese momento, un murmullo comenzó a recorrer la multitud. Primero eran pocas voces, pero rápidamente se multiplicaron. Algunos gritaban «¡Gloria a Dios!», otros caían de rodillas, confesando sus pecados y clamando por perdón. Recuerdo a una madre abrazando a su hijo y diciendo: «Hijo, escucha, Cristo está aquí». Incluso vi a un anciano que siempre había criticado las predicaciones llorar como un niño, con las manos alzadas al cielo. Era como si una ola de arrepentimiento y esperanza hubiera cubierto todo el lugar. Los soldados poco a poco comenzaron a recuperar fuerzas, pero ninguno se levantó para detenerme. Al contrario, bajaban la cabeza, avergonzados, incapaces de mirarme a los ojos. El comandante, que antes había levantado el arma contra mí, me miró con lágrimas en los suyos. No dijo una sola palabra, pero ese gesto fue suficiente para entender que su corazón había sido tocado. El Dios que paralizó su cuerpo había comenzado también a quebrar su orgullo. Yo levanté mis manos y clamé: «Hoy el cielo se abrió delante de nosotros. Hoy Dios nos recuerda que ninguna fuerza de la tierra puede callar su nombre. Por eso les digo, arrepiéntanse y crean en Jesucristo, porque Él es la única salvación para nuestras almas». Y como un rugido, la multitud entera respondió con un amén que retumbó en cada rincón de la plaza. Ese día no hubo bala, no hubo ejército, no hubo autoridad humana que pudiera detener lo que el Espíritu de Dios había desatado. Cuando todo terminó, el ambiente en la plaza era indescriptible. No había música, no había micrófonos, no había un show preparado. Había un silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio sagrado, pesado, lleno de reverencia. Era como si cada persona supiera en lo profundo de su corazón que lo que acababa de suceder no era humano, no era casualidad, sino que el mismo cielo había descendido sobre nosotros.
La multitud entera parecía estar detenida en el tiempo. Algunos se abrazaban llorando, familias enteras se arrodillaban en el suelo, jóvenes que habían llegado solo por curiosidad, ahora tenían las manos levantadas, temblando, reconociendo que Cristo estaba vivo. Recuerdo a un hombre mayor, conocido por ser uno de los más escépticos del pueblo, llorar como un niño mientras repetía una y otra vez: «Ahora creo, ahora creo». Aquella plaza que minutos antes estaba llena de confusión y miedo, se había transformado en un altar abierto bajo el cielo. Yo levanté la Biblia, todavía con mis manos temblando, y dije con voz firme, aunque quebrada por la emoción: «Hermanos, ustedes lo han visto con sus propios ojos. No soy yo, no es mi voz, no es mi fuerza. Es el Dios vivo, el que sigue reinando, el que hoy se manifestó con poder. Ningún ejército, ninguna amenaza, ninguna arma puede callar al Evangelio. El mismo Dios que detuvo a esos soldados es el que puede detener cualquier fuerza que intente destruir tu vida». La gente comenzó a clamar en voz alta, como un coro espontáneo: «¡Gloria a Dios! ¡Él vive! ¡Jesucristo reina!». Era como un rugido que se elevaba al cielo. Yo miraba los rostros y no podía contener las lágrimas. Cada lágrima era una confirmación de que Dios estaba tocando vidas, quebrantando corazones y levantando esperanzas. Era imposible quedar indiferente después de haber sido testigos de algo tan sobrenatural. Entonces miré a un costado. El comandante, aquel hombre que minutos antes había apuntado su arma contra mí, estaba de pie, con la cabeza agachada y el rostro cubierto de lágrimas. No podía sostener mi mirada. Era evidente que Dios había roto algo dentro de él, no con violencia, sino con amor. Sus soldados lo rodeaban, también confundidos, algunos incluso limpiándose discretamente las lágrimas. Esa escena me marcó profundamente. Hombres endurecidos por la guerra, quebrantados por una simple voz del cielo. Me dirigí de nuevo a la multitud y dije: «Escuchen bien, tal vez hoy no tengas soldados frente a ti, pero sí tienes gigantes en tu vida. Tal vez es la enfermedad, tal vez es la soledad, tal vez son las deudas, la depresión, el miedo, y esas cosas quieren callar tu fe. Pero hoy te digo, no te calles, no retrocedas, no tengas miedo, porque el mismo Dios que paralizó a un ejército puede levantar tu vida, puede abrir caminos donde no los hay, puede darte fuerzas donde ya no queda nada. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos». El clamor de la gente se volvió imparable. Personas caían de rodillas, familias se abrazaban, lloraban juntas, jóvenes levantaban sus manos confesando a Cristo como Señor. Yo entendí en ese momento que aquella noche no era solo un recuerdo para mí, era un mensaje para todos. No era el día en que los soldados intentaron callar a un predicador, sino el día en que el cielo mismo gritó más fuerte que cualquier arma. Y ahora, mientras me escuchas, quiero hablarte a ti directamente. Tal vez tú también sientes que hay fuerzas que quieren callarte. Tal vez en tu escuela, en tu trabajo, en tu propia familia te dicen: «Cállate, tu fe no sirve, tu esperanza es en vano». Pero escucha bien, el mismo Dios que se levantó aquella noche se puede levantar en tu vida hoy. Solo necesitas confiar, doblar tus rodillas y dejar que Él pelee por ti, porque cuando Dios habla, nadie lo puede callar. Ese día lo recordaré por siempre, no como un día de persecución, sino como un día de victoria. Una victoria que no fue mía, sino de Cristo. Una victoria que me recordó que no estoy solo, que su presencia me acompaña y que mientras tenga voz, seguiré predicando. Porque si aquel día el cielo habló, hoy te digo que el cielo también quiere hablar a tu corazón.